Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy vamos a estar leyendo números 28, 29 y 30 y dice la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel estas instrucciones. Las ofrendas especiales que ustedes presentan son un aroma agradable para mí, son mi pan. Asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. Dile a los israelitas: esta es la ofrenda especial que deberán presentar al Señor como una ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. Con cada cordero entreguen una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de oliva prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual instituida en el monte Sinaí como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Junto con la ofrenda quemada presenten la ofrenda líquida apropiada de 1 litro de bebida fermentada por cada cordero y derrámenla en el lugar santo como ofrenda al Señor. Ofrezcan el segundo cordero al atardecer con la misma ofrenda de grano y ofrenda líquida. También es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. En el día de descanso sacrifiquen 2 corderos de un año sin defecto junto con una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva y una ofrenda líquida. Esta es la ofrenda quemada que se presentará cada día de descanso, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. El primer día de cada mes presenten al Señor una ofrenda quemada adicional de 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas de ofrendas de grano de harina selecta, humedecida con aceite de oliva, 6 litros por cada becerro, 4 litros por cada carnero y 2 litros por cada cordero. Estas ofrendas quemadas será especial, un aroma agradable al Señor. Ofrezcan también una ofrenda líquida por cada sacrificio, 2 litros de vino por cada becerro y 1 litro y tercio por cada carnero y 1 litro. Por cada cordero presenten esta ofrenda quemada el primer día de cada mes durante todo el año. El primer día de cada mes ofrezcan también al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Deben celebrar la Pascua del Señor el día 14 del primer mes. El siguiente día, el día 15 del mes, se iniciará un festival jubiloso de 7 días, pero no comerán pan preparado con levadura. El primer día del festival será un día oficial para celebrar una asamblea santa y no harán ningún trabajo habitual como ofrenda especial. Presenten al Señor una ofrenda quemada, 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, 6 litros con cada becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo como ofrenda por el pecado para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estas ofrendas las presentarán además de la ofrenda quemada habitual de cada mañana. Este es el procedimiento que deberán seguir. En cada uno de los 7 días del festival, cuando preparen la comida, que presenten como ofrenda especial un aroma agradable al Señor. Estas las ofrecerán además de las ofrendas quemadas y habituales y de las ofrendas líquidas. El 7º día del festival será un día oficial para celebrar una asamblea santa y ese día no harán ningún trabajo habitual. Durante el festival de la cosecha, cuando presenten al Señor lo primero de su nuevo grano, convoquen un día oficial para una asamblea santa y ese día no harán ningún trabajo habitual. Ese día presenten una ofrenda quemada especial como un aroma agradable al Señor, compuesta de 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con cada becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Preparen estas ofrendas quemadas especiales junto con sus ofrendas líquidas, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda de grano. Asegúrense de que los animales que sacrifiquen no tengan ningún defecto.
Capítulo 29. Cada año, el primer día del mes señalado al principio del otoño, celebren el Festival de las Trompetas, convoquen un día oficial para una asamblea santa y no hagan ningún trabajo habitual. Ese día deben presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Esas deben ser acompañadas de las ofrendas de grano de harinas selectas, humedecidas con aceite de oliva, 6 litros, con el becerro 4 litros, con el carnero y 2 litros, y con cada uno de los 7 corderos. Además, sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estos sacrificios especiales, junto con sus ofrendas obligatorias de grano y las ofrendas líquidas, son además de las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se les presenta como una ofrenda especial al Señor, un aroma agradable a Él. 10 días después, el 10º día del mismo mes, convoquen otra asamblea santa. Ese día es el día del perdón. El pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. Deberán presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas por las ofrendas obligatorias de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros de harina selecta con el becerro y 4 litros de harina selecta con el carnero y 2 litros de harina selecta con cada uno de los 7 corderos. Sacrifiquen también un chivo como ofrenda por el pecado. Esta es además la ofrenda por el pecado para el perdón y además de la ofrenda quemada diaria habitual, junto con su ofrenda de grano y sus correspondientes ofrendas líquidas. 5 días después, el día 15 del mismo mes, convoquen otra asamblea santa de todo el pueblo y ese día no hagan ningún trabajo habitual. Ese día es el comienzo del Festival de las Enramadas, un festival de 7 días al Señor. El primer día del festival presenten como ofrenda especial una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por una ofrenda de grano y harina selecta humedecida con aceite de oliva, 6 litros para cada uno de los 13 becerros, 4 litros para cada uno de los 2 carneros y 2 litros para cada uno de los 14 corderos. También sacrifiquen un chivo como ofrenda especial por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El segundo día de este festival de 7 días, sacrifiquen 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerro, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como una ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Al tercer día del festival sacrifiquen 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerro, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El cuarto día del festival sacrifiquen 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El quinto día del festival sacrifiquen 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El sexto día del festival sacrifiquen 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado,
además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Y el 7º día del festival sacrifiquen 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El 8º día del festival proclamen otro día santo. No hagan ningún trabajo habitual en ese día. Presenten una ofrenda quemada como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor de un becerro, un cornero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como una ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Presenten estas ofrendas al Señor durante sus festivales anuales. Estas ofrendas son además de los sacrificios y de las ofrendas que presentan en relación con votos o como ofrendas voluntarias, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas líquidas u ofrendas de paz. Así que Moisés dio al pueblo de Israel todas estas instrucciones, tal como el Señor le había ordenado. Capítulo 30. Moisés mandó llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás debe faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento mientras todavía vive en la casa de su padre y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre el día que se entera se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. El Señor la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. Ahora bien, supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo. Cuando ella hace un voto o se compromete a sí mismo con una promesa, si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarlo, el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor le perdonará. Su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa para que de hecho pueda negarse a sí misma. Pero si no se opone, el día que se entera, esto significa que está de acuerdo con todos sus votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día, entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa y entre el padre y su hija joven que todavía vive en su casa. Bueno, en estos capítulos, especialmente en números 28 y 29, y bueno, si primero nos fijamos en números 28, en esta primera sección vemos un resumen acerca de la presentación de las ofrendas, que en capítulos anteriores pues ya los habíamos leído y los habíamos detallado. Luego, en el capítulo 29, notamos igualmente que estas ofrendas también muestran como ya más a detalles o más bien resumidas de la forma en cómo se debían presentar las ofrendas, y en este caso para el Festival de las Trompetas, las ofrendas para el Día del Perdón y el Festival de las Enramadas. Entonces notamos como un pequeño resumen, ya que si notamos y nos damos cuenta, ellos ya están en camino a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés hace como un recordatorio si lo miramos desde este punto. Pero luego en el capítulo 30 hay algo muy importante
y es acerca de los votos al Señor y la responsabilidad de que estos se llevaran a cabo en el caso de que se le prometiera al Señor. Entonces, por ejemplo, un punto a mencionar, y creo que es importante recalcarlo, es que Dios toma muy en serio lo que prometemos. Por ejemplo, en estos casos que nos están dando, si un hombre hacía un voto, no podía romper su palabra. Si una mujer joven, pues que todavía vivía con su padre, y hacía un voto y su padre lo aprobaba, entonces se llevaba a cabo. Y en caso que no, Dios mismo dice que le perdonaba. En el mismo caso con la mujer casada, y bueno, ya en el caso que fuera viuda o divorciada, entonces igualmente debía cumplir su voto. Y si notamos en Mateo 5:37, cuando el Señor está hablando acerca de las bienaventuranzas, Él en esta parte, en el versículo 37 del capítulo 5, él dice, como vamos a parafrasearlo, Él dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces vemos un paralelo muy similar entre Números 30, capítulo 30, y Mateo 5:37, donde Jesús nos está explicando eso, como que no hagamos juramentos a la ligera, que no digamos juremos por el cielo, por la tierra, no, sino que entonces tengamos un momento y simplemente lo hagamos, lo cumplamos. Y aquí Dios lo está diciendo literalmente de otra manera. Él está diciendo como que lo que decimos no podemos faltar a esa palabra, sino que lo tenemos que llevar a cabo si lo prometemos. Entonces creo que es importante que cuando nosotros, muchas veces por emociones, le hacemos promesas al Señor y le decimos esto, o yo te prometo que voy a cambiar, o yo te prometo que si tú me das esto, entonces yo hago esto o lo otro. En cuanto no es que estemos, digámoslo entre comillas, comprando al Señor, no, porque eso no lo podemos hacer, pero sí es que seamos conscientes de las promesas que nosotros le hacemos al Señor, que seamos conscientes de que nosotros estamos prometiéndole al que hizo los cielos y la tierra, aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Es que tomemos muy en serio y seamos como muy conscientes de lo que le decimos al Señor, que no nos movamos acorde a nuestras emociones, sino que tengamos la convicción de que lo que prometemos lo cumplamos, que si le decimos al Señor tal cosa, lo podamos llevar a cabo, porque aunque sabemos que el Señor nos ha perdonado, nos ha restaurado, nos ha salvado, creo que por eso mismo debemos cumplir lo que le prometemos al Señor, porque estoy segura que quizás, y me incluyo en muchas ocasiones, quizás no cumplimos muchas veces lo que le prometimos o lo dejamos de hacer, ya sea porque se nos olvidó o porque simplemente ya no lo vimos como algo importante, pero notamos como Dios, y lo dijimos hace unos minutos, como Dios toma en serio lo que prometemos. Vemos, muchas veces has escuchado esa frase que dice, las palabras tienen poder, y creo firmemente que es muy cierto. Entonces debemos cuidar nuestras palabras, la forma en cómo hablamos, lo que decimos, ya sea para algo bueno. Entonces seamos muy conscientes de eso, de lo que decimos, de lo que hablamos con otras personas, de lo que prometemos, porque estas son como el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Entonces no me estoy desviando, sino más bien unimos muchos patrones de, por ejemplo, hay un versículo que dice la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es eso, que no nos movamos simplemente por una emoción de un momento, sino que de lo que hay de nuestro corazón lo podamos hacer y lo podamos cumplir. Y esto yo creo que lo podemos sellar con lo que dice en Mateo 5:37, que tú sí seas sí y tú no. Y que recordemos que todo lo que decimos o hacemos es para Dios y para agradarle a Él. Entonces vamos a orar.
Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos y por recordarnos, Señor, aquí como nos lo estás diciendo, Señor, en Números, que todo lo que nosotros hacemos es para que te agrade a ti. Como cada ofrenda, Señor, que el pueblo de Israel daba a ti, Señor, todo como lo dices en tu palabra, era como un pan, era un aroma agradable delante de ti. Y aunque sabemos que hoy en día Cristo fue ese sacrificio para que nosotros hoy fuéramos salvos, Señor, queremos que con nuestras palabras tú te agrades y sea un olor grato delante de ti. Que nuestras palabras, nuestras promesas, nuestra forma de hablar y lo que hay en nuestro corazón sea igualmente, Señor, un aroma agradable delante de ti, que tú te agrades de nuestra forma, Señor, en cómo hablamos y en cómo nos dirigimos delante de ti y delante de los hombres. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que nuestro sí sea siempre sí y nuestro no, no. Que las promesas que hemos hecho al Señor las podamos cumplir. Guíanos para que las podamos llevar a cabo bajo tu dirección y bajo tu guía, Señor. Perdónanos si en algún momento, Señor, no hemos cumplido alguna promesa. Si algo que hemos dicho que íbamos a hacer lo hacemos y no lo hacemos, Señor, perdónanos. Y hoy rectificamos una vez más nuestro compromiso, Señor, de buscarte y de seguirte, Señor. Te damos gracias porque es por medio de tu Hijo Jesucristo que hemos encontrado el perdón, Señor, y una nueva oportunidad para cumplir lo que te hemos prometido, Señor. Guíanos y ayúdanos cada día para cumplir nuestras promesas a ti y que nuestro corazón sea un corazón agradable delante de ti, para que por medio, Señor, de este agrado delante de ti pueda fluir en nuestra boca, Señor, ese aroma agradable para que agrade hasta tu presencia, Señor, y podamos ser cada día, Señor, un aroma que sea de tu gusto y de tu agrado. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, y así terminamos por el día de hoy el capítulo del 28 al 30 del libro de Números. Dios te bendiga.